Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son las características generales de los procesos de inclusión escolar. La escuela inclusiva implica que todos los niños y las niñas de una misma comunidad puedan aprender juntos en un mismo espacio y en una misma experiencia, independientemente de las características ya sean personales, económicas, sociales o culturales. Ahí también estaría incluido lo que sería ir más allá de las características que puede traer para un niño alguna discapacidad específica. Estos procesos de inclusión educativa, inclusión escolar, tienen algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlos a cabo. Principalmente tenemos que pensar que las escuelas inclusivas tienen que eliminar, por un lado, todas aquellas barreras o aquellos obstáculos que funcionen de una manera negativa para que se sostengan la presencia, la participación y el aprendizaje, estos 3 puntos troncales en todo proceso educativo. Por otra parte, también nosotros tenemos que asegurar que las familias puedan participar de esas actividades dentro de la comunidad educativa en el marco de esos procesos escolares. La inclusión escolar tiene algunas características muy puntuales. La primera de ellas es que la escuela inclusiva se basa en la visión de que el niño es capaz, de que puede llevar adelante este y cualquier otro proceso que tenga que ver con desarrollar una vida plena dentro del contexto social en el que se desarrolla. Por otro lado, otra de las características importantes es que no existen requisitos de acceso a la educación común y tampoco mecanismos de selección. Todo esto que conocemos nosotros como las famosas entrevistas en los colegios privados no tienen que ver y no son un requisito específico. O los exámenes que se realizan sobre todo para el ingreso de algunas escuelas secundarias o de algunas escuelas de élite en San Miguel de Tucumán, que los conocemos y sabemos cuáles son. Todos son mecanismos y procesos que no deberían aplicarse a ningún niño en general, a ningún joven que quiera acceder al sistema común y mucho menos a una persona que tiene alguna discapacidad. Por otra parte, también como característica, la inclusión escolar, como entendiendo por supuesto a la educación como un bien común, un bien social, un bien cultural, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y el proyecto de vida de ese niño que nosotros vamos a tener en nuestros procesos como concurrentes. También tenemos que entender que la escuela inclusiva establece una relación siempre positiva y de colaboración con la familia. Tenemos que regir esas vías de comunicación con la familia a partir del respeto, de la empatía, ir reflexionando sobre todo lo que ha implicado el descubrimiento del diagnóstico para cada uno de estos grupos familiares y sobre todo convertirnos en un equipo de apoyo que realmente lleve adelante el sostén que la familia necesita, el apoyo que los chicos necesitan en sus procesos educativos y que podamos ser proactivos para cubrir todas aquellas necesidades reales que el chico manifieste. También vamos a ver que la escuela inclusiva tiene como objetivo brindar una educación de calidad para todos los estudiantes, ¿sí? La calidad educativa tiene que estar presente en nuestros procesos. No podemos, por ejemplo, como hacen otras instituciones, sobre todo instituciones educativas que por ahí desconocen un poco cuáles son los procesos o los objetivos para este tipo de acompañamiento, recortar, minimizar, restringir el acceso de los chicos al conocimiento o a este proceso de inclusión. Nosotros tenemos que pensar que los proyectos que vamos a ir desarrollando para que estos chicos puedan verdaderamente incluirse dentro de la escuela común, dentro del sistema de educación común y también todo aquello que nosotros como acciones pongamos en práctica, tiene que tener como
premisa, ¿sí?, esta cuestión de la calidad educativa siempre. En la escuela inclusiva se parte del respeto al alumno, ¿sí? Vamos a ir planteando procesos de enseñanza-aprendizaje también que tengan como punto de partida sus motivaciones y sus propios intereses. Estos proyectos tienen que ser proyectos personalizados, ¿sí?, donde vamos a tomar en cuenta todos aquellos rasgos indicadores, como por ejemplo los estilos de aprendizaje que los chicos poseen, para ir viendo cuáles son las interacciones, cuáles son las acciones, las estrategias, la metodología que mejor van a funcionar con cada uno de los casos particulares. Los procesos de inclusión educativa en serie y estándar no funcionan. En la escuela inclusiva, los aprendizajes, por otro lado, tienen que tener un carácter significativo para ese estudiante y para su futuro proyecto de vida. Tenemos que conducirlo a desarrollar un pensamiento crítico, que él pueda observar de ese proceso qué es lo que le sirve y que eso que le sirve le fije para realmente solucionar o dar respuesta a problemas de la vida cotidiana y también para fundamentar muchas veces sus posturas, sus decisiones o sus opiniones. Ese aprendizaje tiene que ser en lo posible multidisciplinar, porque cada uno de los procesos por los que va a pasar este chico, de los momentos, va a estar atravesado por una serie de situaciones que responden a diversas áreas de desarrollo. La escuela inclusiva también va a evaluar el progreso de los alumnos de forma global, teniendo en cuenta sus capacidades de forma individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver cuáles son aquellos puntos o aquellos ejes que este proyecto individualizado de inclusión educativa fija como importante para que este chico pueda desarrollar y aprender. Y es justamente desde ahí donde nosotros tenemos que evaluar esos procesos para ver si verdaderamente se dan o no. También, y como última característica, tenemos que rescatar de que la escuela inclusiva tiene lugar para todos los alumnos y las alumnas. Era lo que les decía anteriormente. El sistema educativo en todas sus modalidades y en todos sus niveles es verdaderamente irrestricto para todos los chicos. Tampoco es condición, según la legislación y el marco básico, que los chicos estén acompañados, aunque tengan una discapacidad, por un equipo de apoyo a la integración escolar o a la inclusión educativa. No puede la escuela ponerlo como condición. Tampoco la familia está obligada a informar a la escuela en el momento de la inscripción del diagnóstico de nuestro alumno. Por eso les decía, los chicos, todos, sea cual sea su condición, su situación o si tienen o no una discapacidad, tienen acceso irrestricto al sistema educativo de educación común. Bien, nosotros como equipos de apoyo a la inclusión escolar, ¿qué cosas tenemos que asegurar? Por un lado, el derecho de las personas con discapacidad a una educación, al acceso a una educación para toda la vida, ¿sí?, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación sobre la base de la igualdad de oportunidades. Y por otro lado, también garantizar el cuidado de esas trayectorias escolares, ¿sí? Estos estudiantes con discapacidad siempre van a requerir que nosotros como equipo le brindemos una serie de herramientas, selección de saberes específicos, configuraciones de apoyo, ajustes razonables y todo aquello que sea necesario para favorecer la inclusión en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación. Es nuestra obligación como equipo siempre velar por estos dos derechos supremos de todos los niños con discapacidad. ¿Qué es lo que no es la inclusión educativa? Porque hasta acá hemos venido hablando de aquello que es y de sus características más generales. Pero sí es importante que nosotros no confundamos algunos conceptos y sobre todo que no nos equivoquemos a la hora de aplicarlos.
Por un lado, la inclusión educativa no es pensar en el niño como en el pobrecito que no puede o puede menos, ¿sí? Él puede, sí, puede. ¿Cómo? Nosotros vamos a vehiculizar esa posibilidad, ¿sí? Y vamos a favorecer todos aquellos elementos de su propio desarrollo personal para que pueda realmente alcanzar los mismos objetivos y contenidos en lo posible que sus compañeros. Si no pueden ser los mismos, serán entonces los más cercanos. Tampoco es irnos al otro extremo, pensar que pueden todo, que se les puede dar exactamente igual que a sus compañeros, que se puede evaluar de la misma forma y que también se los puede tratar de la misma manera. Cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, ahí tenemos que hacer una diferencia con equidad. Nosotros podemos recibir un servicio igual que el resto. Tenemos derecho y podemos tener acceso a eso. Pero una condición de equidad necesariamente conlleva que esa igualdad de oportunidades debe ajustarse a las posibilidades de nuestro concurrente. Tampoco es empezar a hacer recortes ilimitados muchas veces, darle menos cantidad de tareas solo por el hecho de que él tiene una discapacidad, darle un pedacito del texto que el resto de los compañeros iba a trabajar sin hacer una buena selección ni siquiera de los puntos más importantes del texto a trabajar, y esta idea de que ellos hacen y pueden menos. Si nosotros desde la práctica vamos a sostener y vamos a apoyar ese discurso, muy difícilmente nuestros niños se sientan verdaderamente incluidos. Tampoco es la inclusión educativa pensar en una escuela que tiene que trabajar sola con este tipo de casos o que puede trabajar sola. La inclusión escolar, como cualquier otro proceso de inclusión, conlleva siempre el protagonismo de varios actores, principalmente nuestros concurrentes, la escuela, su equipo de apoyo y por supuesto también su familia. Tenemos que pensar que la inclusión educativa tampoco es un espacio de depósito sin posibilidad de desarrollo. La directora o la docente lo reciben únicamente porque la ley dice que hay que recibirlo. Lo depositamos en un sistema educativo, lo depositamos en una escuela, pero nadie se ocupa de las necesidades reales de educación o de aprendizaje de ese niño. Tampoco es un espacio de recorte, ¿sí?, de horas o de contenidos o de materias, ¿sí? Este espacio de recorte que a veces se hace diciendo, bueno, él como tiene una discapacidad va a venir menos cantidad de horas que el resto de sus compañeros o va a venir solamente las horas que venga su docente de apoyo. En algunos procesos sí es necesario hacer una reducción horaria, pero siempre va a haber un criterio anterior a la toma de esa decisión que siempre va a buscar favorecer al niño y no a otro actor de este proceso. Tampoco se puede hacer recorte de contenidos sin pensar específicamente o sin evaluar cuál es el nivel de desempeño académico real de ese niño y cuáles son sus posibilidades de seguir desarrollándolos. Y en el caso de algunas asignaturas o espacios curriculares que por ley son exceptuables, como por ejemplo en el caso de los chicos con dificultades motrices un poco severas o complejas, educación física o plástica, o en el caso de los chicos que tienen trastorno de lenguaje, el estudio de idiomas o segundas lenguas. Pero siempre esa excepción tiene que ser una excepción que esté acordada por la escuela, el equipo, la familia y siempre con el respaldo legal de la Dirección de Educación Especial de Tucumán, que es quien va a gestionar ese tipo de excepciones. La inclusión educativa tampoco es un proceso de reproducción en serie, ¿sí? Sí nos ha pasado como equipo en encontrarnos muchas veces con docentes o directoras y decir, yo con el equipo tal trabajaba así y por eso con él vamos a trabajar así con ustedes. Tampoco es eso, siempre los actores deben trabajar en consonancia a las necesidades educativas derivadas de la discapacidad de cada estudiante. No es tampoco un espacio separado para el estudiante, no podemos fijar para el proceso escolar de un niño que todo el tiempo esté en una sala o en un espacio separado de su grupo de pares o de su grupo de compañeros. Tampoco es
un lugar de observación y crítica de la labor del docente integrador. Muchas veces pasa que va el equipo a observar, o pasa también que el docente de apoyo se vuelve como un rector o un evaluador del trabajo del docente de grado, del docente integrador. En ese caso tampoco nosotros estamos ahí para hacer el apoyo escolar de un niño en proceso de inclusión educativa, no para criticar al docente o el accionar docente. Tampoco es un proceso que va a realizar un docente de apoyo solo. El docente integrador es quien va a ser el protagonista del proceso educativo de su alumno, porque es su alumno, y el docente de apoyo es quien pondrá en marcha todos los apoyos y las configuraciones de apoyo necesarias para que ese proceso sea exitoso, siempre atendiendo las necesidades del niño y respaldando el proceso que lleva adelante el docente integrador. ¿Qué busco cuando yo voy a incluir? Por un lado, asegurar la presencia de los chicos en la escuela, que los chicos puedan ingresar a las escuelas, al sistema de educación común y puedan permanecer. O sea, nosotros tenemos que buscar asegurar desde el marco legal el ingreso y la permanencia. Y no solamente, como les decía antes, porque la ley lo dice. Yo tengo que sostener ese proceso para que ese proceso se vuelva exitoso. También tengo que buscar no solamente que el alumno esté presente, sino que pueda participar, ¿sí? Esto se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos. No solamente los chicos con discapacidad. El docente siempre trabaja en el aula con una heterogeneidad, con una diversidad cultural, social, económica, idiosincrática, etc. Bueno, entonces desde esta idea nosotros tenemos que ver, como les decía antes también, que nuestro niño, nuestro concurrente, pueda participar de la vida y de las actividades escolares de forma fluida, que pueda ser incluido para llevar adelante una performance en un acto escolar, que pueda cantar junto con sus compañeros, que pueda recitar una poesía y toda una serie de actividades que también hacen a la vida cotidiana de la escuela, pero sobre todo también que no dejan de ser actividades de aprendizaje. Y también, por otro lado, cuando voy a incluir, busco asegurar el aprendizaje de mi concurrente, ¿sí? Es todo ese conjunto de modos de pensar, de actuar, de relacionarse que los estudiantes deben tener oportunidad de ir desarrollando progresivamente a lo largo de su escolaridad. Todas aquellas cosas que son bienes culturales, que son relevantes, y que le van a dar las herramientas o las armas para que el día de mañana él pueda valerse por sí mismo y hacer frente a situaciones complejas de su vida. Desde la resolución 311 nosotros trabajamos con una serie de principios que tienen impacto a nivel nacional para regular estos procesos de inclusión educativa. También tenemos legislación provincial que es muy específica. Y de esa 311 salió una resolución que es la 2509, la pueden leer en Google, es una resolución de muy fácil lectura, muy accesible, en donde habla de aquellos aprendizajes que yo tengo que poner en marcha o que tengo que asegurar para estos niños que están o adolescentes que están en procesos de inclusión educativa. Y aquí dice que estos aprendizajes son en realidad capacidades de las cuales yo voy a muñir como sistema educativo a ese niño que va a transitar por esta trayectoria. Esas capacidades son capacidades muy específicas, pero capacidades de las que nosotros nunca nos tenemos que mover en el momento de poner en práctica un proceso educativo como el proceso de inclusión escolar. Por un lado, es la capacidad de resolver problemas, que es la capacidad de resolver o enfrentar situaciones y tareas que representan un desafío para todas las personas, no solamente para los chicos con discapacidad. Esta resolución de problemas siempre también va a ir acompañada de otra capacidad que es el pensamiento crítico, ¿sí? Esta
práctica tan común que tenemos nosotros, sobre todo los adultos, porque de niños o de jóvenes nos cuesta un poco más todavía, de tomar o de adoptar una posición y resolver un problema desde ahí, o emitir una opinión y poder fundamentarla, o hacer una selección de aquello que como aprendizaje a mí me va a servir para toda la vida y aquello que no. Otras capacidades importantes son la capacidad de aprender a aprender. Son todos aquellos procesos cognitivos que nosotros vamos a poner en marcha y que vamos a ir viendo de a poquito que a nuestros concurrentes les sirve como herramienta para apropiarse de ciertos aprendizajes y que de a poco nosotros tenemos que ir entrenando, respaldando y ellos descubriendo para que después de manera autónoma puedan autodeterminarse, hacer esa selección por ellos mismos, poder organizar, sostener su propio aprendizaje, conocer, formularse sus propios objetivos, organizar y por supuesto movilizar de forma individual todos aquellos esfuerzos o todos aquellos mecanismos que lo van a llevar a apropiarse de un conocimiento determinado. Otra de las capacidades importantes y no menor es el trabajo con otros, sobre todo en el caso de los chicos en procesos de inclusión escolar, sobre todo que están acompañados o que ya tienen una historia en otras instituciones paralelas como centros de estimulación temprana, equipos de apoyo, etcétera. Vamos a ver que estos son chicos que siempre están en contacto con adultos y que se acostumbran a trabajar principalmente con personas grandes. Es importante que este trabajo con otros también le permita descubrir al par, ¿sí? A su compañero, que él pueda empezar a trabajar también con ese otro que es igual a él, que tiene las mismas herramientas o unas más, unas menos, y vayan descubriendo justamente cómo apropiarse del aprendizaje y cómo hacer el camino educativo juntos. Dos capacidades más importantes también son, por un lado, la capacidad de comunicación. Acá no solamente tenemos que despertar en el niño esta necesidad de expresar lo que siente, lo que necesita, lo que quiere, lo que sabe, sino también es un proceso en donde la escucha de lo que el otro quiere o necesita es importante. Las capacidades de compromiso y responsabilidad para que ellos puedan comprometerse, analizar las implicancias que tienen sus propias acciones y por ahí intervenir de manera responsable para contribuir al bienestar, no solo del mismo, sino de todas aquellas personas que lo rodean. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para concretar todo este servicio? O sea, para ponerlo en práctica. Por un lado, nosotros tenemos que pensar la inclusión escolar como un proceso donde vamos a planificar, pero siempre centrado en nuestro concurrente, que es la famosa planificación centrada en la persona. Este es un proceso, como les decía al principio, un proceso individualizado, que no puede salir ni estandarizado ni en serie. Otro punto importante es tener en cuenta los diseños universales de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Los diseños universales es aquello a lo que nosotros ahora en educación en general vamos a tender y tendemos hace algunos años ya, que nuestro diseño curricular sea lo suficientemente flexible para que pueda atender a esa diversidad y a esa heterogeneidad con la que los chicos todos llegan al aula. Que ya no se lo vea como algo diferente, sino que nosotros podamos, a partir de esa experiencia de diversidad, enriquecer el proceso educativo. Los estilos de aprendizaje son aquellas características específicas de cómo un estudiante va a apropiarse o le es más fácil apropiarse de algunos estímulos del entorno. Otro punto importante y que sí genera mucha confusión son las barreras al aprendizaje y la participación. En este caso, las barreras al aprendizaje no están del lado de las dificultades o del déficit de nuestro concurrente, sino que son barreras más bien culturales. Aquello que lleva a la sociedad a funcionar de determinada manera sin tomar en cuenta la diversidad con la que el otro se acerca a los procesos. Y finalmente los sistemas de apoyo.
¿Por qué hablamos de sistemas de apoyo y no solamente de apoyos? Porque los sistemas de apoyo incluyen a todas aquellas necesidades que los chicos tienen y la mejor forma de responder a las mismas, y no siempre desde la mirada de un solo actor, no siempre desde la mirada de un solo profesional, sino de forma multidisciplinar. La planificación centrada en la persona, como les decía anteriormente, es un proyecto de vida, pero es un proyecto de vida independiente, ¿sí? Este proyecto de vida tiene que ser, por supuesto, un proyecto de vida de calidad, en donde nosotros vamos a bregar para que estos chicos puedan adquirir la mayor autonomía posible, por supuesto que su discapacidad le permita, que puedan autodeterminarse a realizar determinadas acciones, a tomar determinadas decisiones, a hacer tal o cual elección de vida. Y sobre todo esto, ¿sí? Promover las elecciones individualizadas de este concurrente. Con respecto a los diseños universales del aprendizaje y a los estilos de aprendizaje, como les decía, tienen a la diferencia como punto de partida para aprender a aprender, ¿sí? Ya son diseños sumamente flexibles que se van a concretar a partir de múltiples medios de representación, de presentar un contenido y las múltiples oportunidades que ese contenido nos puede dar para ser presentado, para ser enseñado, y por otro lado, múltiples medios para la acción, ¿sí? O sea, para expresarnos sobre ese contenido. Si yo voy a aprender un contenido de manera, por ejemplo, audiovisual, puedo muchas veces en una evaluación hacer una devolución de ese aprendizaje que sea diferente, ¿sí? Por ejemplo, gráfica, por ejemplo, teatralizada, por ejemplo, mediante un esquema. Y también los múltiples medios para el compromiso. O sea, buscar cuál es la motivación, cuál es el interés de mis estudiantes, cuál es el interés propio de mis concurrentes, para que nosotros podamos, a partir de este proceso, asegurar el ser, el estar y el participar dentro de la escuela. Las barreras al aprendizaje y a la participación. Este creo que es el punto más ríspido y por ahí el que más cuesta entender, ¿sí? Vamos a ver que por definición las barreras al aprendizaje y a la participación tienen que ver con las limitaciones contextuales, no con la condición del sujeto. Y estas barreras son culturales, por ello se buscan diseños universales. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, que todos los edificios nuevos que se están construyendo hace algunos años, todos, por ejemplo, tienen rampas y ascensores para personas que tienen movilidad reducida. Todas las escuelas nuevas que se están construyendo también tienen espacio para poner ayudas visuales. ¿Por qué? Por el número de chicos sordos o por el número de chicos con autismo que ahora desean ingresar al sistema de educación común. Antes, la sociedad estaba preparada para que funcione el individuo o el sujeto normal, entre comillas, que era un sujeto que no tenía movilidad reducida, que no tenía problemas auditivos, que no tenía una discapacidad. Por eso decimos que las barreras son culturales o sociales y que no están del lado de la persona que tiene un déficit o una discapacidad, sino están del lado de aquel diseño social o escolar que no atiende a la diversidad de las personas que pueden requerir ese servicio. Con respecto a los sistemas de apoyo, son estrategias que mejoran el funcionamiento del individuo. Mejorar no quiere decir asistir. En un principio, con un concurrente, nosotros sí podemos asistirlo para que pueda escribir, dándole una ayuda, por ejemplo, mano sobre mano, ayudándolo con mi mano a posicionar su mano para que la escriba. Esto es un apoyo y esos apoyos tienen que ir retirándose paulatinamente. En ese apoyo lo que yo le doy es la oportunidad de iniciar el proceso, pero necesariamente es un proceso que en algún momento tiene que hacer de manera autónoma. Si no, ese apoyo no está sirviendo porque no deja de ser una asistencia. Los apoyos educativos buscan el menor grado de dependencia de la persona que los realiza y el mayor grado de autonomía de la persona que los tiene que ejecutar.
Hay algunos conceptos también que son importantes rescatar como características de los procesos de inclusión educativa. Por un lado es el proceso de individualización, vamos a ver que los apoyos siempre van a procurar responder a las necesidades particulares de cada sujeto de forma individual, ¿sí? Promoviendo la concreción de metas relevantes para ese sujeto, no de metas relevantes para mí como terapeuta o como profesional del apoyo escolar. Por otro lado, tenemos que atender también a la planificación. Los apoyos tienen que ser planificados, organizados, diseñados, coordinados y acordados con todos los actores para que todos podamos aplicar el mismo apoyo. Y esos apoyos, ya sean recursos materiales como material didáctico, recursos financieros, equipamiento, ayudas técnicas como por ejemplo puede ser un audífono para una persona que tiene algún problema auditivo, ¿sí? Siempre tiene que estar acordado y tiene que estar revisado y saber que todos lo tenemos que usar y acceder a él de la misma manera en el momento de poner en marcha nuestros procesos de apoyo. Y sobre todo, todas esas configuraciones o sistemas de apoyo cada tanto tienen que ser evaluados. Un estímulo para una persona no tiene el mismo valor toda la vida. Cuando nosotros éramos pequeños, posiblemente un estímulo pueda ser un juguete. Hoy por hoy un estímulo para vivir, para trabajar, puede ser un sueldo, ¿sí? O la posibilidad de con ese sueldo adquirir algún bien que nos reditúe después en una actividad placentera, como por ejemplo después comprarme un viaje con mi sueldo, etc. Con los niños con discapacidad pasa exactamente lo mismo. Ellos van creciendo, van desarrollándose, sus intereses se van complejizando, entonces es muy importante esto, que nosotros vayamos evaluando, porque puede pasar incluso que durante un tiempo un apoyo sirva, sea adecuado y luego haya que revisarlo, sobre todo los apoyos y las ayudas técnicas. Les ponía de ejemplo hace un ratito el audífono. Es importante que se evalúe, que se lo revise, que se lo analice para ver si está funcionando bien o si hay que volver a calibrarlo o si hubo ahí una situación en donde se complejizó la patología del estudiante con problemas auditivos, ¿sí? Y hay que aumentar un poco los decibeles para que pueda escuchar bien. Ningún estímulo, ningún apoyo, ningún motivador van a sostener la misma calidad de interés durante toda la vida. Por eso hay que revisarlos y hay que reactualizarlos. Sobre todo en el caso, por ejemplo, también de nuestros concurrentes que hemos tenido la oportunidad de ir viendo crecer, ¿sí? Los intereses de un niño pequeño no son lo mismo que los intereses de un adolescente o ya de un niño de 10 o 12 años. Este tipo de cosas nosotros las tenemos que mantener y sostener a partir de una evaluación crítica permanentemente. Básicamente estas son las características generales de la inclusión educativa, los puntos que desde IMI siempre tendemos a aclarar y a tener como ejes para nuestra acción, ¿sí? Así que bueno, esta ha sido la primera parte de la capacitación. Muchas gracias. Después ustedes van a tener acceso a la evaluación y van a tener también una devolución de la misma. Gracias.